Hola, hola, bienvenidos a Conce de Cálculo. El día de hoy vamos a hablar sobre la interpretación geométrica que tiene un vector. Para eso, entonces, lo primero que nosotros tenemos que hablar es definir qué es un vector. Básicamente, un vector, desde un punto de vista geométrico, es un segmento dirigido que tiene una magnitud y una dirección. Bien, entonces digamos que lo que nosotros tenemos es de alguna manera, un segmento con una cierta dirección y con una cierta distancia o longitud. Es como se representa usualmente un vector, es a través de una flecha que tiene un punto inicial, ¿sí?, al cual llamaremos en este caso A, y que va desde ese punto inicial hasta otro punto, que sería en este caso el punto B, que llamaríamos punto final. Ahora bien, con esta construcción de lo que es un vector desde un punto de vista geométrico, podemos decir entonces que un vector geométrico es aquel que va del punto A al punto B, y ese vector geométrico se denota como el vector que va de A hasta B y con una flechita en la parte de arriba indicando que va desde el punto A hasta el punto B. Bien, vamos entonces a mirar qué pasaría entonces si nosotros tenemos dos vectores iguales o digamos si nosotros tenemos un sistema de referencia cualquiera, donde entonces tenemos un plano cartesiano, donde la intersección entre los dos ejes es justamente el origen. Bien, vamos entonces a construir allí un vector que tiene un cierto desplazamiento en el eje horizontal y un cierto desplazamiento en el eje vertical. Y vamos a tomar ese mismo vector y lo vamos a construir en otra posición. Si nos damos cuenta, es exactamente el mismo vector, misma magnitud, misma dirección, pero su punto inicial y su punto final es diferente en cada uno de esos casos. Por lo tanto, pondremos nombre entonces a sus puntos. Lo que nos lleva entonces a que el vector de la parte de abajo es el vector que va desde el punto A hasta el punto B, y el vector de la parte de arriba va desde el punto C hasta el punto D. Ahora bien, como estos números o como estos puntos, más bien estos puntos están dentro de un plano cartesiano, nosotros podemos ubicar cada uno de esos puntos indicando dos coordenadas, una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y, de tal manera que, por ejemplo, el punto A se puede expresar como A sub 1, que sería la coordenada del eje X, coma A sub 2, que sería la coordenada en el eje Y. Y lo mismo para el punto B, que sería entonces B sub 1 coordenada en el eje X y B sub 2 coordenada en el eje Y. De esta forma, si nosotros queremos entonces mirar cuál es la longitud de este vector, o sea, cuál es su desplazamiento horizontal y cuál es su desplazamiento vertical, nosotros podemos entonces simplemente hacer la diferencia entre las distancias, de manera que el desplazamiento vertical del vector que va desde A hasta B sería simplemente la altura mayor, que sería en este caso B2, ¿cierto? La coordenada en el eje Y más alta, que sería la del punto B, menos la coordenada en el eje Y más baja, que sería la del punto A. Y lo mismo pasaría para el caso del desplazamiento horizontal. Sería la longitud más positiva, más hacia la derecha, ¿sí?, que en este caso sería la de B, la del punto B, B1, menos la longitud o la posición menos positiva o más corta, más pequeña, que sería la del punto A, que sería entonces A1. Bien, esto lo hacemos pues de manera gráfica, tal cual como lo podemos ver allí. Entonces ahí nos damos cuenta de que yo puedo encontrar la longitud o el desplazamiento vertical y horizontal de un vector a partir de la diferencia entre el punto final y el punto inicial, ¿cierto? Entonces veamos que si hacemos lo mismo para el vector para el vector que va de C a D, tenemos entonces el punto C, que sería el punto C sub 1, C sub 2, respectivamente en X y en Y, y para el punto D tendríamos D sub 1 y D sub 2. De la misma forma, nosotros podemos encontrar el desplazamiento vertical y horizontal de este nuevo vector como la diferencia entre sus componentes tanto en X como en Y. Ahora bien, ¿qué pasa entonces si nosotros decimos, no, es que resulta que el vector A, el vector que va de A a B, es exactamente igual al vector que va de C a D? Y es que los vectores AB, que va de A a B, y el que va de C a D, son iguales tanto en magnitud como en dirección, si y solamente si la diferencia entre las componentes, o sea, el desplazamiento horizontal de ambos y el desplazamiento vertical de ambos es exactamente igual. O sea, en este caso tenemos
B1 menos A1 tiene que ser igual a D1 menos C1 y B2 menos A2 debe ser igual a D2 menos C2. Ahora bien, es importante tener en cuenta lo siguiente, y es que si yo, por ejemplo, quisiera escribir el vector que va desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Nos daríamos cuenta de que al igual que cuando nosotros demarcamos un punto que inicialmente escribimos su coordenada en el eje X, en este caso para representar un vector, vamos entonces a denotar como el desplazamiento total en el eje X, que en este caso sería B1 menos A1, o sea, esa sería la longitud que tiene en el eje horizontal. Y al igual que en el punto, donde indicamos entonces la distancia en el eje Y, entonces acá vamos a indicar el desplazamiento o la longitud del desplazamiento vertical, que sería entonces B2 menos A2. Ahora, por la propiedad que nosotros tenemos del, digamos, de la operación de suma, o en este caso de resta, entre eneplas de números, en este caso sería entonces un par de números, entonces podríamos escribir esto de la siguiente manera, y que sería B1, B2, tenemos entonces aquí el primer par, menos el par A1, A2. Si nos damos cuenta, justamente esto que tenemos acá representa, o mejor dicho, era la representación del punto B, ¿cierto? Y lo que tenemos acá es la forma cartesiana en la cual se representa el punto A. Con lo cual, nosotros podemos entonces decir que el vector que va desde un punto A hasta un punto B se puede escribir simplemente como la resta del punto B menos el punto A, o sea, punto final menos punto inicial. Vamos a ponerlo aquí, punto final menos el punto inicial. Otra forma de verlo, que usualmente, digamos, uno escribe cuando estamos hablando de vectores, es que se dice que es cabeza, donde en este caso la cabeza del vector pues va a ser el punto final, que sería B, menos la cola, que en este caso pues la cola es el punto donde inicia el vector, que sería A. Entonces, nosotros para representar un vector que va desde el punto P hasta el punto Q, entonces decimos que es el punto Q menos el punto P. Ojo, aquí hay algo importante que aclarar en cuanto a términos de notaciones, y es la siguiente. Usualmente, cuando nosotros nos referimos a puntos, nos referimos a coordenadas en el espacio, que se representan como una coordenada X y una coordenada Y. Por ejemplo, el punto P se puede representar mediante X, Y. Bien, pero resulta que el vector, bueno, y digámoslo así, pongámoslo de esta forma, no pongámosle XY, perdón, sino que pongámosle A, B. Y resulta que el punto Q lo representamos como C, D. Bien, pero resulta que entonces el vector que va desde P hasta Q, que se denota como Q menos P, entonces sería simplemente el punto Q, que sería C, D, menos el punto P, que sería A, B. Bien, y entonces de esta manera nos quedaría que esto sería C menos A, D menos B. Bien, pero entonces si nos damos cuenta, el vector que va de P hasta Q también se representa como si fuese un vector, perdón, como si fuera un punto, porque tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo voy a hablar de P como punto, entonces digo que P, al ser un punto, sería el punto X, Y. Y cuando me refiero a P como vector, entonces digo que sería el vector X, Y. Fíjense, acá hay una sutil diferencia. ¿Qué es diferencia? Cuando yo me refiero a un punto, no pongo la igualdad, simplemente digo que es el punto P y pongo sus coordenadas, nada más que eso. Pero cuando yo me refiero a P como un vector, entonces pongo un igual indicando que estas son las coordenadas del vector.
O sea que la diferencia entre el punto P y el vector P radica en si tiene o no tiene la igualdad. Muchos libros, mucha literatura utiliza esta notación para diferenciar un punto de un vector. Otros libros simplemente dicen, es que el punto P es x, y el vector P, poniéndole una flechita en la parte de arriba, es x, y. ¿Por qué? Porque puede pasar que, digamos, nosotros necesitamos representar un vector que va, pongámoslo de esta forma, tenemos un vector que va desde un eje coordenado cualquiera y que empieza desde el punto de origen, desde el 0,0, hasta un punto cualquiera, acá, que sería el punto x, y. ¿Qué va a pasar en ese caso? Pues resulta que el punto final, o sea, la cola, es el punto 0,0. Y en esa situación, cuando yo quiero calcular entonces el vector que va desde O hasta el punto P, por ejemplo, entonces me quedaría que el vector que va de O hasta P sería igual a la cabeza, que sería P, menos la cola, que sería O. Pero recordemos que por las propiedades de la resta, O, que en este caso representa el origen, es como si fuera el cero y por lo tanto esto es exactamente igual al punto P. Bien, entonces claro, en este caso digamos que el vector que va desde el origen hasta el punto P es exactamente o coincide exactamente con el punto P. Entonces ahí es importante hacer una diferenciación entre la notación de punto y la notación de vector, ya sea utilizando la igualdad para el vector y no utilizándola para el punto, que es la que personalmente más me gusta y con la que posiblemente nos encontremos en futuros videos, o simplemente diciendo que para el punto yo no le pongo nada, sino que simplemente lo denoto P y para el vector le pongo una flechita en la parte de arriba para indicar que no es un punto, sino un vector. Bien, eso sería todo. Esta sería entonces la interpretación geométrica de un vector y nos veremos en un próximo video. Hasta luego.